Hola a todos, mi nombre es Alejandro y soy su instructor en esta serie de videos titulada Nociones de Python. La idea es abordar conceptos que nos permitan profundizar su entendimiento del lenguaje luego de haber aprendido los fundamentos. En este video vamos a ver el módulo de logging en Python. Contenidos. Vamos a comenzar con una introducción general al concepto de logging en programación. Luego veremos los niveles de logging disponibles y los componentes necesarios para trabajar con registros. Finalmente, nos centraremos en el módulo de logging en Python y exploraremos algunos ejemplos de implementación. Como siempre, terminaremos con unos comentarios generales para destacar los puntos más importantes del video. Logging. En programación, logging se refiere a la posibilidad de incorporar mensajes para registrar eventos o datos durante la ejecución de una aplicación. De esta manera, podemos depurar problemas y encontrar errores en nuestro programa con mayor facilidad. A través del logging, tenemos una visión más completa sobre la ejecución de un programa en tiempo real. Podemos entender lo que está haciendo y verificar si está funcionando correctamente. También podemos dejar registrados eventos que puedan ser útiles en auditoría, acceso a recursos sensibles, intentos de inicio de sesión, permisos denegados, tiempos de sesión, ataques bloqueados, entre otros. Hay muchas formas de procesar estos registros de log. Las más comunes son mostrar mensajes en la consola y almacenarlos en archivos. Sin embargo, también pueden enviarse a un servidor remoto, almacenarse en memoria o enviarse por correo electrónico. La cantidad de datos que almacenamos y el modo en que procesamos los mensajes va a depender del tipo de aplicación con la que estemos trabajando. En una aplicación sencilla, podría bastar un log simple para rastrear el flujo de ejecución del programa. Sin embargo, en una aplicación más compleja, como en el ámbito de la salud o la seguridad bancaria, podríamos tener requerimientos específicos de auditoría que requieran guardar más información en un formato específico. Niveles de login. Los niveles de login indican la severidad del evento a ser registrado, es decir, la importancia que el desarrollador asigna al mismo. Tenemos 6 niveles en Python: Not Set, Debug, Info, Warning, Error y Critical. Not Set es un caso particular, ya que como su nombre lo indica, es que el nivel de login no está seteado. Cuando se encuentra este caso, se consulta a los ancestros del logger para ver su nivel de login. Si tampoco están definidos, todos los eventos se registran. Debug devuelve información detallada, típicamente es para depuración y es de interés para los desarrolladores. Info devuelve información que confirma que las cosas están funcionando acorde a lo esperado. Warning es una indicación de que pasó algo inesperado, pero que el sistema sigue funcionando. Error indica que debido a un problema serio, el sistema no puede realizar alguna función. Y critical es un error serio que indica que el programa ya no puede seguir corriendo. Según el evento que queramos registrar, tenemos que utilizar uno u otro según corresponda. Componentes de login. Para trabajar con el módulo de login necesitamos configurar 4 componentes: logger, handler, filter y formatter. Un logger es un punto de entrada al sistema de login. Es quien expone una interfaz para que nuestra aplicación pueda guardar un registro de log. Cuando se invoca el módulo de login, el logger registra los eventos a ser procesados. Cada logger debe tener un nivel de login asignado. El handler, como dice su nombre, es el componente que maneja el registro de log. El handler recibe un registro por parte del logger y se encarga de enviarlo al destino apropiado: un archivo, un correo, la consola, etc. Al igual que los loggers, los handlers también tienen un nivel de login determinado. Los filters o filtros ofrecen mayor granularidad para determinar qué registros de log se guardan efectivamente. Podría, por ejemplo, permitir que solo los mensajes de tipo error pasen por el logger al handler. Finalmente, el formatter
es el componente que da formato al mensaje que se guarda, es decir, especifican la disposición del registro de log en la salida final, que típicamente es una cadena de texto. Módulo de logging en Python. En Python, el módulo de logging funciona de manera jerárquica. Hay un logger principal, el root logger, del cual heredan todos los demás. Por defecto, los mensajes se propagan de los de menor jerarquía a los de mayor jerarquía, según la configuración indicada. Asimismo, si no se especifica un handler y un formatter específico, los loggers hijos utilizarán los de sus padres. En esta especie de pasamanos que se forma, el nivel de severidad mayor es el que gana. Por ejemplo, si el logger tiene un nivel de debug, pero el handler tiene un nivel de warning, todos los mensajes que se encuentren por debajo de warning serán ignorados. Vale notar que un mismo logger puede estar asociado a múltiples handlers, que manejen distintos niveles de severidad, otorgándonos separación de preocupaciones. Podría tener un handler que muestre la información detallada de debug en la consola, otro que registre información, advertencias y errores comunes en un archivo, y uno que envíe los errores críticos por correo electrónico. Todo va a depender, nuevamente, de la aplicación con la que esté trabajando y de los requerimientos específicos que tengamos. Ahora que ya conocemos los fundamentos sobre cómo trabaja el sistema de logging, vamos a ver algunos ejemplos de implementación para profundizar en alguna de sus funciones. Veremos dos ejemplos simples, por consola y por archivo, y luego procederemos a los loggers personalizados para ver cómo se trabaja con múltiples handlers en un mismo logger, cómo se puede implementar un sistema de logging que aproveche un buffer de memoria con una cola de tipo FIFO, y finalmente cómo implementar un sistema de log en una arquitectura cliente-servidor. En este ejemplo vemos cómo utilizar Basic Config del módulo de logging para registrar un nivel de logging de tipo debug, depuración, y un formato que indica el nivel de seguridad y el mensaje a guardar. Podemos ver que utilizamos debug, info y warning. Vamos a ejecutarlo para ver la salida. Ahí, como podemos observar, se respetó el formato que indicamos: debug, dos puntos, primer mensaje de depuración, info, mensaje de info, warning, advertencia. En este ejemplo utilizamos Basic Config, pero esta vez, en lugar de indicar un formato, indicamos un nombre de archivo, ejemplo.log, una codificación, UTF-8, y un nivel de login de tipo info. Como se puede ver, registramos 4 mensajes: debug, info, warning y error. Como el nivel de severidad que indicamos es de tipo info, esperamos que el mensaje de debug sea ignorado. Si ejecutamos el script, podemos ver que el proceso terminó sin errores y que apareció un archivo ejemplo.log y podemos ver el contenido: info, warning, error, y tal como esperábamos, el de debug fue ignorado. Luego de ver los ejemplos básicos, uno puede empezar a trabajar con funciones más avanzadas para personalizarlo acorde a sus necesidades. Vamos a ver 3 ejemplos de logger personalizados con casos de uso más complejos. En este ejemplo tenemos una configuración un poco más compleja. Del lado izquierdo tenemos la aplicación principal, que simplemente registra un mensaje de tipo info, una de tipo debug y una de tipo error. El mensaje de info y el mensaje de error van a ser registrados en el archivo y en la consola. El mensaje debug
Solo se va a mostrar en la consola, pero no va a ser almacenado en el archivo. Podemos ver que levantamos una excepción intencionalmente para poder registrar el mensaje de error. Del lado derecho tenemos la configuración personalizada de login, donde podemos ver en la parte superior líneas 7, 8 y 9 que creamos un directorio logs para guardar el archivo. En la línea 11 y 12 definimos dos formatters personalizados, uno simple y uno verboso. 14, 15 y 16 instanciamos el stream handler, que es el handler que va a manejar los mensajes en consola, y seteamos el nivel de severidad en debug y lo asociamos al formatter simple. En 18, 19 y 20 tenemos file handler, que es el handler que se va a encargar de gestionar los archivos y tiene un nivel de severidad de tipo info. Está asociado al formatter verboso. Finalmente, tenemos la instanciación del logger con el nivel seteado a debug para que pueda contemplar los mensajes destinados a la consola y agregamos los handlers, file handler y stream handler respectivamente. Si ejecutamos el archivo, vamos a ver que en la consola se pueden ver todos los mensajes. Iniciando ejecución, este mensaje se muestra en pantalla, pero no se guarda en el archivo, y error ejecutar el programa. Sin embargo, cuando vemos el directorio de logs, vamos a ver que solo los mensajes de info y error fueron registrados. De esta manera, podemos utilizar un logger para dos handlers diferentes. Este ejemplo es un poco más complejo. Tenemos cuatro archivos, el main, que hace lo mismo que hacía en el ejemplo anterior, registra un mensaje de info, uno de debug y uno de error. El logger, que en este caso podemos ver la configuración, que contiene los mismos formatters que el ejemplo anterior, más uno adicional, que es en formato JSON. Tenemos el console handler y el file handler, como en el ejemplo anterior, pero se agrega memory buffer handler. Este handler lo podemos ver del lado derecho, que está definido como un buffer de memoria que ocupa 10 megas en la memoria RAM y se sobrescribe el método emit, que es el que se invoca cuando se registra un evento y se agrega a la cola de memoria. Cuando se supera el tamaño del buffer, se eliminan los registros anteriores. También tenemos un método para obtener los últimos logs. Y bueno, el método para obtener el tamaño de la cola. Al final del archivo de login podemos ver en las líneas 41 a 45 que se setea un nivel info y se agregan los tres handlers, el de consola, de archivo y el de buffer. Luego de eso tenemos una clase log_server_handler que básicamente se inicia para ser ejecutado de fondo en el puerto 9090 para recibir peticiones de los eventos que hayan quedado registrados en la cola de memoria. Si ejecutamos el main, vamos a ver los dos mensajes de custom login, iniciando ejecución y error al ejecutar el programa.
y vemos que el programa no finalizó. Esto es porque aún se sigue ejecutando el servidor de log handler. ¿Cómo recuperamos esa información? Tenemos un cliente donde definimos una función streamlog que se conecta a ese servidor, obtiene los logs y los muestra en pantalla. Vamos a ejecutar el cliente y ahí podemos ver el resultado, logs, y recuperó uno de los mensajes. Si lo volvemos a ejecutar, podemos ver que obtenemos el resto de lo que estaba en el buffer de memoria. De esta manera se puede crear un handler personalizado para poder manipular los mensajes de log en memoria. En el ejemplo anterior pudimos ver una complejidad mayor, ya que requerimos de un servidor para poder recuperar la información almacenada en el buffer de memoria. Como ejemplo, implementamos un cliente que nos permitió recuperar esa información desde el servidor. En este nuevo ejemplo, también implementamos una arquitectura cliente-servidor que se comunican a través de una red. Vamos a verlo desplegado dentro de la misma máquina, pero el caso vale para cualquier par de dispositivos que se encuentren en la misma red. En el custom logging tenemos la estructura que ya conocemos para crear el directorio de logs, el formatter verboso, pero definimos un único handler que es el custom socket handler, que es el que definimos nosotros. Lo vemos del lado derecho, que sobrescribe el método emit y recibe como parámetro record. El método emit utiliza un cliente para agregar el mensaje. Ese cliente lo tenemos definido acá, se va a comunicar a localhost en el puerto 9798 y va a enviar un mensaje codificado en UTF-8 para guardar el mensaje. Y del lado del servidor vamos a tener un login server que se ejecuta por separado, que va a tener distintos métodos para ejecutar el servicio. Vemos que cuando inicia se abre la conexión, se hace el bind al mismo puerto, localhost en el puerto 9798 y empieza a recibir mensajes, hasta 5 mensajes. Cuando recibe uno, se lo pasa a handle client para que maneje la petición, decodifica el mensaje que está en UTF-8 y lo guarda en un archivo, que en este caso es logfile, que es en el directorio de logs, app.log. Vamos a ejecutar el servidor. Vemos el mensaje, inicializando servidor de login, listo para recibir mensajes. Vamos a ejecutar el cliente para ver una prueba. Nos paramos en el archivo de cliente. Datos guardados en archivo de log. Ahí nos indica cuál es el puerto que se conectó del lado del cliente y test message. Entonces, si todo funciona correctamente, deberíamos tener un archivo ablog y efectivamente nos dice el cliente desde qué puerto se conectó del lado del cliente y el mensaje que habíamos guardado. Podemos agregar un ejemplo más, test message 2, y volver a ejecutarlo. Y ahora en el archivo de log nos aparecen los dos nuevos mensajes.
Con esto hemos cubierto los contenidos de este video. El tema de logging es muy complejo y hay muchas cosas para profundizar, pero esta vista general ofrece suficiente información para empezar a incorporarlo en nuestras aplicaciones. Para finalizar, destaquemos algunas de las ideas más importantes. En programación, el logging nos permite registrar eventos y datos durante la ejecución de una aplicación. El registro de eventos nos permite rastrear el flujo de ejecución en tiempo real para entender lo que está pasando. El logging nos permite identificar errores y potenciales problemas. También es importante para verificar si todo está funcionando correctamente. Es un módulo muy útil para auditar aplicaciones y la configuración de login que utilicemos dependerá del tipo de aplicación con la que estemos trabajando. Ojalá que este video les haya sido útil, espero que tengan una buena jornada y sigan aprendiendo Python.